Viernes 21 de julio de 2023. Presentamos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan de manera virtual en esta reunión académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en la cual nos hemos concitado para analizar el episodio 371 de la memoria histórica aún no contada. Y hablaremos de la muerte de 4 soldados masacrados en la zona rural de Puerto Asís, Putumayo, en hechos ocurridos en el año de 2012, mes de octubre, cuando el señor Santos iniciaba a arrodillarse ante las FARC, primero en Suecia, en Noruega y luego en Cuba. Inicialmente se informó de la muerte de 4 soldados, pero la cifra aumentó después cuando los llevaron a los hospitales. Este es un hecho atroz, perpetrado en una zona que parecería no tener solución con los hechos que han ocurrido en estos últimos días. Vamos a profundizar y analizar este tema. Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón. Mi coronel, hoy viernes 21 de julio del 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Nariño, Putumayo, Huila, Cauca y Caquetá, convertidos mediante acciones subversivas coordinadas en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes con mira a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra las fuerzas militares, la Policía Nacional y en general contra toda la población colombiana, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso los antecedentes de seguridad que confluyeron en la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos orgánicos de la 6ª División del Ejército, que cayeron en una emboscada perpetrada por narcoterroristas del bloque sur de las FARC en el corregimiento de Teteyé, del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, en octubre del 2012. Mi coronel, en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Puerto Asís, Putumayo, desafortunadamente convertido en un emporio del narcoterrorismo comunista contra Colombia?
El municipio de Puerto Asís Putumayo tiene una importancia trascendental. Ya la hemos tocado aquí en anteriores eventos, pero la vamos a resarcir hoy. El departamento del Putumayo en sí tiene una importancia capital para Colombia, porque es la puerta de entrada de dos países hacia Colombia. Nos referimos a Ecuador y Perú. Además, es el inicio del piedemonte amazónico, donde se juntan la cordillera oriental, que todavía no se ha trifurcado, está prácticamente en proceso de formación el nudo de los pastos, con la selva amazónica de los tres países, y prácticamente de cuatro, porque siguiendo el río Putumayo se llega al Amazonas y del Amazonas al Brasil. Es un departamento que está circundado por los ríos San Miguel, Putumayo y Caquetá. Prácticamente es una especie de semi-isla y limita al suroccidente, al suroriente, con una línea recta en la selva que es imposible de determinar en la práctica con el departamento del Amazonas. Visto eso, vemos que es un departamento que tiene un municipio enorme que ocupa el 50% de su territorio, municipio de Puerto Leguízamo, que también tiene unos límites artificiales con Puerto Asís y Puerto Guzmán, con líneas rectas que son imposibles de determinar en la selva para quien esté allí. Eso hace que las comunidades que viven en ese triángulo, Puerto Asís, Putumayo y Puerto Guzmán, Putumayo, finalmente tengan sectores donde no saben ni siquiera a qué municipio pertenecen y son en su mayoría comunidades indígenas enclaustradas en la selva. También tiene unos límites teóricos este municipio con la República del Ecuador en otra línea recta aquí que no tiene ninguna explicación distinta a los malos negocios que han hecho nuestros dirigentes políticos, porque lo lógico es que esto se extendiera hasta donde el río San Miguel se une con el Putumayo, debería ser territorio colombiano. Pero gracias a la genialidad de los diplomáticos que siempre van a representar a Colombia es para perder, nunca para ganar, perdimos de territorio. Y por el occidente limita con el Valle del Guamués y con el municipio de San Miguel. Por el norte con el municipio de Puerto Caicedo y al occidente con Orito, donde hay una riqueza petrolera importante. Infortunadamente, desde hace más de 3 décadas, esta zona afectada por la violencia se convirtió en un epicentro de narcotráfico y terrorismo y al día de hoy no se supera y por el contrario, a pesar del argumento de la paz total, las cosas parecen ser distintas con los informes y las aterradoras fotos que circulan por las redes sociales en que las supuestas disidencias de las FARC por peleas de narcotráfico se están matando de manera atroz en esa zona. Ahora, hablando del municipio en sí, entre 1990 y 2013 hubo 297 acciones terroristas grandes en ese municipio. Y grandes son emboscadas, combates, asaltos al poblado, secuestros, extorsiones a las petroleras, sin contar las pequeñas de la presencia en una vereda, de robo a una finca, que esas no las cuantifican de la misma manera. Es un municipio que tiene 2.610 kilómetros cuadrados, un área de 282.000 prácticamente hectáreas, que en su totalidad tiene más o menos 20.000 predios, la mayoría urbanos, que tiene o tenía para el año 2015, que fue cuando se unificaron todas estas informaciones, parcialmente, porque otras, por ejemplo, en el catastro se quedaron 2011, 2012, 2013, pero en el 2015 se unificaron informaciones relacionadas con los censos poblacionales. Y para esa época se calculaba que tenían 60.000 habitantes, 60.138 para ser más exactos, de los cuales 32.692 fueron censados en la cabecera municipal y 27.000 en el área rural. Estas cifras se sobreentiende que son inexactas por la población flotante que circula por ese departamento en actividades oscuras relacionadas con el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Aquí vemos más para resaltar la línea recta que existe en la selva entre Colombia y Ecuador. Aquí viene el río San Miguel y por aquí viene el río Putumayo. Más adelante se unen y eso pues se sobreentiende que debería ser territorio colombiano para fijar unos límites mucho más concretos. Vemos el municipio, o mejor, en el mapa vemos el departamento del Putumayo, ubicado en el sur occidente de Colombia y casi en el centro sur de Colombia. Es la parte más meridional, cercana a la cordillera de nuestro territorio nacional. Como ya lo dijimos, limita con Ecuador y con Perú. La selva tiene un gran límite por el río Putumayo, otro por el río San Miguel, y aquí este tramo que no nos convence porque es tierra prácticamente de nadie, donde de un país a otro se puede pasar por la selva sin ningún control para que los delincuentes de todas las pelambres hagan de las suyas. Vemos estas fotos que nos indican la situación real de Puerto Asís. Aquí vemos un corregimiento que se llama La Rosa, construido dentro de la selva, y se evidencia el gran daño que se le ha causado al ecosistema, derribando la flora silvestre e instalando casas, instalando fincas, potreros, unos para el cultivo de coca, eso es lo más común allá, otros para cultivos de pancoger que son muy pequeños prácticamente, y otros específicamente para la ganadería extensiva. Este es uno de los muelles que hay en Puerto Asís Putumayo, sobre el río sobre el río Putumayo, pero hay más. Dentro de la selva hay algunos muelles parecidos con los corregimientos sobre los ríos que tiene la región. Y esta foto nos muestra el estado de abandono, el estado en que está todavía la región, aunque tiene energía eléctrica, se nota aquí, tiene todavía las casas en madera, al estilo de la colonización que se hizo en la selva del Putumayo, las calles sin pavimentar, mucha lluvia, es una zona que es muy lluviosa, a pesar de la deforestación, el Amazonas es muy lluvioso. Y aquí vemos lo que se llaman los entamborados o las empalizadas que hacen en distintas zonas para comunicarse con las áreas urbanas o con los corregimientos. Y hasta por allá entran los jeeps camperos, y todo esto es trabajo hecho en forma comunitaria por los campesinos, algunas veces financiada por los gobiernos o por los narcotraficantes, pero se nota el enorme daño que se le hacía a la selva tropical con la deforestación y el corte de estas maderas para garantizar el paso de los vehículos en largos trechos que, repetimos, lo llaman las empalizadas o los entamborados. Y vemos el nivel de vida tan quedado que llevan los habitantes, tanto rurales como en la zona urbana, viviendo en condiciones muy paupérrimas que no se compadecen con el avance de la sociedad en el siglo XXI. Por eso hemos insistido que si estas personas están metidas en la selva, en lugar de gastar plata en cuentos de paz y en negociaciones de mejorías de comunidades y entregarles recursos que terminan perdidos en manos de los corruptos, sería más fácil que el gobierno nacional los localizara en epicentros de desarrollo urbano y los pusiera a trabajar en otros campos, o que le incluyera mucho dinero a unos proyectos agropecuarios, agroindustriales bien organizados, porque de resto hablar de solucionar el problema con la paz y con el diálogo solo le permite a los terroristas multiplicar la presión sobre estas comunidades. Cuadro muy complejo, y en este escenario, como les hemos reiterado ya hoy 3 veces, la violencia se está multiplicando en este momento de manera aterradora en esa región del Putumayo. El coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales de la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos, orgánicos de la Sexta División del Ejército, que cayeron en una emboscada perpetrada por narcoterroristas del bloque sur de las FARC
en el corregimiento Teteyé del municipio de Puerto Asís, Putumayo, en octubre de 2012? Sin lugar a dudas, el primer responsable se llama Juan Manuel Santos y sus ministros de Defensa, Rodrigo Rivera y Juan Carlos Pinzón. La razón, porque esto ocurre en el mes de octubre, 2 o 3 días después de que se han reunido los terroristas de las FARC con el señor Humberto de la Calle y los demás mudos en Suecia, en Noruega, para anunciar la iniciación de las conversaciones de paz. Y este acto criminal ocurrió después de haber sido hecho ese acto y de haberse protocolizado la firma de inicio de las conversaciones. Y ellos tenían el resorte de las fuerzas militares en ese momento y el resorte de la seguridad nacional, y fueron débiles, laxos, y además no tomaron ninguna medida y permitieron que eso siguiera andando. Claro, ahí se suma la canciller Holguín, todos los politiqueros que se unieron al show a ayudarle con el cuento de la paz al señor Santos. Ya en el terreno, el principal responsable en ese momento es Timochenko, que es el cabecilla principal de las FARC, que acá no había muerto. Entonces Timochenko y los demás integrantes del secretariado, Iván Márquez, Pablo Catatumbo y los demás terroristas que dirigían las FARC. Pero directamente en el sector, este par de criminales que están en la foto, el gago Joaquín Gómez y Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, antiguo seminarista formado en la teología de la liberación y el terror. Ellos fueron los que planearon y ordenaron ejecutar esta acción, mientras sus cabecillas estaban en Suecia y ya se alistaban para viajar a Cuba a hablar de paz y paz y paz. Mi coronel, ¿cuáles antecedentes tácticos podríamos destacar de la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos orgánicos de la 6ª División del Ejército, que cayeron en una emboscada perpetrada por narcoterroristas del bloque sur de las FARC en el corregimiento Teteyé en octubre del 2012? Cuando se iniciaron los diálogos en el Caguán, o el show de los diálogos en el Caguán, uno de los departamentos más afectados, y no estaba dentro de la zona de los 5 municipios despejados, fue precisamente el Putumayo. Y hacia allá extendieron el crecimiento del narcotráfico. Es una de las etapas más productivas, entre comillas, para las FARC. Y se derivó de las imposiciones de tiro fijo a Pastrana. Unos años antes había ocurrido lo de las Delicias, el asalto a la base de las Delicias, y la verificación, la ratificación del incremento del narcotráfico, inclusive del control geohumano que ejercían las FARC sobre esa zona, con préstamos a cooperativas y con una organización social muy estructurada alrededor de las milicias bolivarianas y del Partido Comunista Clandestino. Entonces, todas esas imposiciones de tiro vivo a Pastrana hicieron bastante mella en ese departamento. En el año 2011, 2010, por la misma época en que fue eliminado el Mono Bogoy, también en el Putumayo fue dado de baja, o fue dada de baja, la concubina de Simón Trinidad, que ya llevaba varios años detenido en Estados Unidos, y esta cayó en un bombardeo a una guarida de las FARC, y ahí causó un impacto importante dentro de la dinámica del conflicto, porque las FARC también actuaron de manera cruel y criminal contra la Policía Nacional y contra el Ejército en retaliación por la muerte de estos bandidos. También había habido, no en el Putumayo, pero sí a nivel de las FARC, la muerte de estos 4 terroristas de Reyes, Jojoy y Cano, abatidos en combate, y de Tiro Vivo, que murió de viejo en las selvas de San José de Lozada. También, a pesar de que había muerto Cano, había quedado en vigencia el Plan Renacer, que era la revitalización, la resurrección de las milicias bolivarianas para impulsar el terrorismo en pequeños núcleos y la multiplicación de guerrillas en todo el país. Otro antecedente fuerte que hubo es que las AUC aparecieron a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI en esta región, y fueron muchas las masacres que hubo. Allí no se peleaba por ideología como se sigue combatiendo hoy entre los delincuentes que hay. Se combatía y se sigue combatiendo
por el control del narcotráfico, de la extorsión a las petroleras y la búsqueda de minerales que hay en la selva, además de otros delitos como el tráfico de seres humanos, el lavado de activos, el movimiento de dólares. Allá en el Putumayo es muy común encontrar, y de hecho a las FARC lo han capturado varias veces a guerrilleros de la FARC con ingentes cantidades de dólares, ya que la economía en el Ecuador es dolarizada y además con el narcotráfico ahí vivito y coleando, pues es apenas lógico que se muevan muchos dólares. Ya lo dijimos, desde los 90 el incremento de estas tres estructuras es fundamental para el crecimiento de ese proceso. Milicias bolivarianas, movimiento bolivariano clandestino y partido comunista clandestino. Todo eso hace que el bloque sur sea durante muchos años la retaguardia estratégica financiera de las FARC, porque en la parte estratégica tienen las escuelas de formación desde el Yarí y muchas más en el Putumayo, inclusive en territorio ecuatoriano, como vimos con la muerte de Raúl Reyes, y peruano también tienen hasta pistas clandestinas en la selva para aterrizar y sacar coca y llevar insumos, etcétera, mover terroristas, cómplices. Entonces el bloque sur, formando una especie de L invertida con el bloque oriental, se constituyeron en la retaguardia estratégica en todos los sentidos para las FARC. Y por esa época todavía, como estaba por comenzar este show del señor Pastrana con ellos, perdón, el señor Santos con ellos, hubo un largo periodo, casi una década, de la manipulación de la liberación a los secuestrados con el compadrazgo y el madrinazgo de los colombianos por la paz y de todos los delincuentes internacionales que desgobernaban los países en asocio con los partidos comunistas, tratando de meterle a Colombia el golazo de el socialismo del siglo XXI mediante un acuerdo de paz y la liberación de todos los bandidos de las FARC a cambio de la liberación de los secuestrados. Y finalmente no tuvieron que hacer mucho porque Santos se arrodilló ante ellos y les cedió en ese punto, sacándolos a todos, pese a tener condenas muy grandes, y a que la JEP perdonara a los que no han sido capturados y ahora son honorabilísimos honorabilísimos senadores y representantes en el Congreso de la República, decidiendo por la suerte de los colombianos después de haber asesinado la vida en primavera. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informó la BBC de Londres algunos de los hechos criminales de las FARC previos a la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos, orgánicos de la 6ª División del Ejército, que cayeron en una emboscada perpetrada por narcoterroristas del bloque sur de las FARC en el corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís, Putumayo, en octubre del 2012? Bueno, es que en el mes de marzo hubo un primer ataque terrorista fuerte contra esa brigada y ahí hay un batallón de ingenieros. Y le lanzaron varios explosivos, pero los explosivos no cayeron en la base. Sin embargo, en los combates que hubo alrededor de ese hecho, fueron heridos 4 soldados y muerto un soldado. Esto ocurrió en marzo. Es el preludio de lo que ocurriría luego con la masacre de los 5 soldados. Entonces, aquí mencionamos este hecho no porque sea el único, sino como una cadena o como un eslabón de una cadena de sucesos similares que nos llevan a ese hecho cuando ya se había iniciado la conversación en Noruega y cuando se suponía que los delincuentes iban a tener más coherencia, pero por el contrario ya sabemos que siempre que anuncian iniciaciones de conversaciones, incrementan, arrecian la acción terrorista para demostrar que son fuertes. Ese fue el hecho ocurrido en marzo y que la BBC de Londres lo relacionó de esa manera. Adelante. Coronel, Sí, señor. ¿qué comentarios hizo el mayor general Germán Giraldo Restrepo a la cadena radial RCN
respecto a la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos del ejército que cayeron en una emboscada perpetrada por las FARC en el corregimiento de Teteyé en el 2012? Bueno, el general Giraldo Restrepo, en una entrevista con la cadena RCN, mencionó los nombres de 13 militares heridos: Diego Fernando Gómez y Sandara, Walter Herrera Ramírez, John Alexander López Rodríguez. El general explicó que era una columna motorizada que se movilizaba entre Puerto Vega y Teteyé a realizar una operación antinarcóticos contra el Frente 48 de las FARC. Y también señaló que los soldados muertos fueron identificados como Uriel González, Steven Grisales Giraldo, John Freddy Guarín Arévalo, Javier Antonio Henao Castaño y Fabián Velázquez Lara, todos soldados de origen antioqueño, el apellido. Uno de los soldados vivía en Pereira, Risaralda, y allá fueron llevados el cadáver y ya se le hicieron los últimos honores como militar. Se decía que hacía pocos días el soldado, o mejor, que en pocos días el soldado visitaría a su familia, pero que murió. Y sobre el ataque, pues el general explicó todos los pormenores como había ocurrido. Inclusive hay un dato curioso para la historia. El hermano del general fue asesinado por las FARC siendo capitán en el Guaviare. Y el batallón que fue emboscado donde murieron los soldados en estos hechos, lleva el nombre del capitán, que es Giraldo Restrepo. Y el general también se llama Giraldo Restrepo porque es hermano del capitán fallecido. Entonces, el golpe fue doble porque es la unidad insigne para él, lleva el nombre de su hermano. Y allí ocurrieron esos hechos. Todo eso lo explicó el general en la entrevista en RCN. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿qué informó el diario El País de Cali respecto a la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos orgánicos de la 6ª División del Ejército, quienes cayeron en una emboscada perpetrada por narcoterroristas del bloque sur de las FARC en el corregimiento Teteyé, municipio de Puerto Asís, Putumayo, en octubre del 2012? Básicamente, el periódico El País informó los mismos hechos, reiteró los nombres de los soldados asesinados, pero aclaró una cosa, que los hechos ocurrieron a las 11 de la noche, que no es tan usual que ocurran este tipo de emboscadas, ya que lo más usual, valga la redundancia, es que sucedan en horas luz, en horas del día. Se sobreentiende que un movimiento de tropas por la noche, a altas horas de la noche, siempre se relaciona con alguna operación secreta, pero infortunadamente también se infiere, se deduce, que los terroristas tenían la información del movimiento de los soldados por la región y los esperaron en el sitio donde activaron los explosivos, dinamitaron o explotaron uno de los vehículos donde iban y luego hicieron lo que es consabido, que es el remate con fuego de fusil contra los soldados que quedan vivos y que siempre quedan aturdidos por la explosión, de ver a sus compañeros muertos, de ver los heridos, la sangre, los gritos, en este caso la oscuridad de la noche, sin saber hacia qué lado reaccionar ni de qué lado les disparan, mientras recuperan la ubicación en el terreno, que se pierde fácilmente cuando se afecta el oído. Pues es una ventaja que tienen los bandidos para rematarlos. Y es un acto de cobardía de la mayor sevicia que se puede analizar o describir cómo ocurrieron los hechos. Y también relata que el general Giraldo Restrepo, como comandante de la división, dio algunas declaraciones en las cuales reiteran que algunos serán enviados a Bogotá, que los cadáveres ya fueron enviados a los lugares de origen de los soldados y que había uno de ellos de Pereira. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor, escuchamos con reverencia y respeto
por las almas de los 5 militares orgánicos de la 6ª División del Ejército que cayeron en una emboscada perpetrada por los narcoterroristas de las FARC en el corregimiento de Teteyé en octubre del 2012. Paz en sus tumbas. ¿Cómo describió el noticiero de la cadena radial Caracol la identificación de los cadáveres de las víctimas de la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos, orgánicos de la 6ª División, de quienes cayeron en una emboscada perpetrada por el bloque sur de las FARC en el corregimiento Teteyé, municipio de Puerto Asís, Putumayo, en octubre de 2012? Ya el noticiero Caracol con la información completa de todo lo que había ocurrido en el lugar y con la visita que habían hecho los periodistas y las comisiones oficiales, y ya la determinación exacta de los hechos se concretó que fueron 9 los heridos, no fueron 5 ni 6 como se ha dicho inicialmente o como lo habían explicado los mandos ante los medios de comunicación, sino ya las cifras concretas: 9 soldados heridos, 5 muertos. Ya explicó cómo se había hecho el proceso de identificación, estableció el lugar exacto en la quebrada de los Chivos, entre Puerto Vega y Teteyé, en el área rural de Teteyé, en Puerto Asís, y dio los nombres tanto de los muertos como de los heridos, e ilustró su información con una foto de un soldado desactivando una carga explosiva. Esto nos muestra la irracionalidad de los delincuentes, la irracionalidad del Partido Comunista, que sigue pensando en tomarse el poder por medio de sus cuadrillas armadas, y el daño que el comunismo armado y desarmado le ha hecho al país sin que la dirigencia política tenga claridad, porque ya mientras esto ocurría avanzaban los alistamientos en Cuba para iniciar el show que terminó en el arrodillamiento total de los delegados de Santos y del gobierno Santos ante las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, 4 años después de la masacre de los 5 soldados y 6 militares heridos orgánicos de la 6ª División que cayeron en la emboscada del narcoterrorista Grupo de las FARC en el corregimiento de Teteyé, el diario El Espectador
realizó un crudo reportaje de la situación del narcotráfico y el terrorismo comunista en esa región. ¿Qué aspectos son más dicientes de esa investigación periodística? Pero lo más diciente, mi coronel, es la descripción tan gráfica que hacen los periodistas que se desplazaron a la zona de la supuesta transmutación que ocurrió con la supuesta también desmovilización de las cuadrillas 15, 32 y 48 de las FARC. Es un artículo que le recomendamos a la audiencia leer completo y se titula así: Puerto Asís entre la coca y el consumismo. Un artículo extenso, es una crónica, un reportaje de los periodistas de investigación política del periódico El Espectador, que fueron hasta allá y entrevistaron a todos los implicados en la seguridad y la vida normal para ellos del Putumayo, tan salpicada por la coca. La sensación que le queda a uno después de leer ese extenso artículo es que es un mundo aparte, es una ausencia total de gobierno. ¿Y a dónde queremos llegar con eso? Que esto lo escriben esos periodistas hace exactamente 7 años. Fue más o menos para el mes de agosto que estuvieron allá. Octubre, entre agosto y septiembre estuvieron allá. O sea, ya vamos a completar 7 años, en 2016. Y lo que describen es como la construcción progresiva de un narcoestado paralelo, en el cual el dinero del narcotráfico es completamente evidente en todas las actividades, donde los soldados se encuentran, como vemos ahí en la foto, cientos de hectáreas cultivadas por coca y selva deforestada, donde todos los campesinos dependen casi que directamente de la coca. Están los testimonios de los raspachines, están los testimonios de amas de casa de la ciudad, de autoridades municipales que se declaran incapaces de combatir el delito, de delincuentes, de las supuestas disidencias que se van formando en ese momento y que van adquiriendo una nueva dinámica, pero sobre todo comienza a mostrarse algo gravísimo, y es que relata en ese testimonio que hay nexos con mafias balcánicas. Cuando decimos balcánicas es que vienen de los Balcanes, de Albania y otros países, que hay unas cifras aterradoras históricas condensadas en organismos oficiales nacionales y regionales que están en ese momento documentadas 30.357 víctimas del conflicto armado, que hay 57.000 habitantes en una zona completamente afectada por la guerrilla, que la fuerza militar que hay allí no es suficiente porque no tienen los recursos suficientes, que la guerrilla está muy activa y sigue en la construcción de su proceso, que la facilidad de la frontera con Ecuador y Perú demanda una presencia diferente del Estado, mucho más concreta, con toda su institucionalidad. O sea, es una crónica interesantísima para leer y cotejar, que hace 7 años el periódico El Espectador hizo in situ una radiografía que, al compararla con lo que está pasando hoy, al día de hoy, porque ayer hubo una matanza terrible, ayer y anteayer, en esa zona entre delincuentes, significa de frente, de facto, que el show del señor Santos con las FARC en La Habana fue exactamente, es un show, y que los 4 años marcados entre 2012 y 2016 para anunciarle al mundo que, con reelección incluida en el 2014, habían logrado la paz más perfectamente posible, era una soberana mentira, así como la soberana mentira que dijo el señor Petro ayer en el Congreso de la República, sin ruborizarse, que es que la guerra en Colombia se está acabando, y la senadora Cabal le dice: si se está acabando y hay 30 muertos en el Putumayo por disputas de narcotráfico, esa es la guerra que está acabando. Y hoy aparece el ilustrísimo senador Ariel Ávila diciendo en Caracol Radio que no, que es que precisamente eso ya es un problema entre bandas de narcotráfico, pero no es de guerrilla. Y los dos grupos se identifican como guerrilla. Entonces, ¿a quién le creemos? Ese es el resumen de ese artículo, que se lo recomendamos a todos,
tomar nota del nombre, buscarlo en El Espectador así. Puerto Asís entre la coca y el consumismo, y la descripción no podría ser más exacta, ni el preludio, ni la premonición hacia dónde marcharía eso como está marchando en este momento. Mi coronel, ¿cuál es el concepto de la ONG Inside Crime acerca de la evolución de las FARC y el narcotráfico en el Putumayo después de la firma del pacto entre FARC y Santos? Pues diríamos que si se quiere entender lo que pasó en estos días, lo que está pasando, la Fundación ha dicho tantas veces, el problema entre los comandos armados ¿cómo es que? Los comandos populares de frontera o comandos bolivarianos de frontera, como se llaman ellos, que son los de la Segunda Marquetalia, y la cuadrilla Carolina Ramírez, que es la de Gentil Duarte o Iván Mordisco, para ser más precisos, que se están matando allá. En el año 2019, aquí vemos la fecha, 27 de junio de 2019, un señor Javier Villalba, delegado de la ONG Inside Crime, que le hace un seguimiento a todos los problemas de seguridad en el mundo, viajó hasta el Putumayo y realizó un extenso reportaje también, complementando los perfiles de cada una de las cuadrillas, la historia de lo que estaba ocurriendo allí, el desenvolvimiento posterior que tuvo el fenómeno a la firma del Pacto FARC-Santos, y lo único que hace uno es complementar con lo que dice El Espectador, con este artículo, más elementos, con mucha más información específica sobre el terreno de la acción de los grupos armados, y va atando una cosa con la otra y llega a la conclusión de que lo que está sucediendo hoy en 2023 era la consecuencia lógica de una cadena de acontecimientos que fueron creciendo de manera progresiva, atados a un desfogue de violencia, narcotráfico e intereses estratégicos para los grupos criminales, a lo cual no van a ceder tan fácil, ni se resuelve simplemente hablando de paz total. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en 2020 nuevamente el diario El Espectador puso el dedo en la llaga con la farsa del pacto FARC-Santos al desenmascarar las ambiciones del narcotráfico y terrorismo en el Putumayo. ¿Cuál es ese enfoque y los aspectos medulares de este análisis? Bueno, de todo lo que dijo Inside Crime, El Espectador lo único que hace aquí es corroborar, ya con datos más recientes y con entrevistas a los tales comandos de frontera y a los otros grupos de Gentil Duarte. Pero también cuenta algo que no se había relacionado, es que un residuo de las AUC tuvo un tiempo una banda que llamaban La Constru, y esa banda terminó siendo absorbida por los comandos de frontera. ¿Y en qué consiste el fenómeno extraño allí? Que fueron durante mucho tiempo enemigos de las FARC, porque eran supuestamente de los paramilitares del señor, de los mal llamados paramilitares del señor Castaño y los sucesores, pero por el narcotráfico terminan todos unidos combatiendo contra otro grupo de las FARC. Es más o menos lo novedoso que apunta aquí el periódico El Espectador. Lo demás es muy parecido a lo que dice Inside Crime. Inclusive los testimonios de quienes entrevistan en este reportaje se complementan, pero también es un documento interesante para ir armando el rompecabezas de lo que allí ocurre. Y se llama Así operan las disidencias de las FARC que azotan a las comunidades del Putumayo. Mi coronel, ¿cuál es el concepto del diario El País de España acerca de la evolución de las FARC y el narcotráfico en el Putumayo? Pues con base en lo que se ha publicado y desde luego pues la presencia de periodistas en la zona para tomar más datos, unos porque los mismos bandidos los llevan, otros porque van a completar allá, hicieron la cotejación frente a los anuncios de paz total. Y en este artículo, los periodistas, es un artículo también extenso, se llama La violencia en el Putumayo, el gran reto de la paz total, publicado en El País de España en la sección de País América.
Entrevistan al señor Rueda, el comisionado de paz de Petro, que habla mucho, pero concreta nada, y él con su discurso similar al de Petro está hablando de la paz total, mientras para esa época habían secuestrado a los policías en el Caquetá, las guardias campesinas que son bandidos disfrazados de líderes sociales, y también relata de un hecho que aquí en la fundación estuvimos hablando hace unos meses, en el cual se enfrentaron estos bandidos y circularon unos videos atroces en ese momento, donde el alcalde de Puerto Guzmán envía a una volqueta a recoger a los muertos, que había habido un enfrentamiento entre estos bandidos de las FARC por el control del narcotráfico, y se veía cuando el volco los arrojaba a los cadáveres como si fuera una carga de arena o de materiales de construcción. Eso fue muy impactante y le dio la vuelta al mundo esa imagen. Ayer se repitió con fotos de cadáveres de más o menos 30 personas muertas en medio de esa confrontación. Entonces, la entrevista que le hacen al señor Rueda, él sigue insistiendo que esto es paz y amor, que la paz total está hecha y que lo que se trata es precisamente de hablar con ellos para que no ocurra. Pero el periódico El País dice, bueno, pero que hay unos grupos que se llaman la Mafia y Sinaloa, que tienen contactos con estructuras de México, con estructuras de Albania, de otros carteles de la mafia italiana. ¿Quién va a desarmar eso así tan fácil como sentarlos a hablar si es que hay unos intereses muy poderosos y sobre todo que la zona, por ser trifronteriza, trinacional, casi cuatrinacional porque llega al Brasil, y con ese acceso tan enorme a toda la selva de Amazonía y el Orinoquía con salida a Venezuela por la selva de Orinoquía, ¿cuándo va a haber una posibilidad de que eso sea real? Entonces hace una serie de análisis, presenta hechos, toma declaraciones y deja la duda si realmente se puede hacer una paz total, por lo que estamos es navegando alrededor de un engaño. Adelante, mi coronel. ¿Podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno a la masacre de 5 soldados y 6 militares heridos, orgánicos de la 6ª División del Ejército, que cayeron en una emboscada perpetrada por narcoterroristas del bloque sur de las FARC en el corregimiento de Teteyé del municipio de Puerto Asís, Putumayo, en octubre del 2012? Bueno, coronel, en primera medida, digamos que mirando ya las cosas con mucho más ámbito analítico, el pacto FARC-Santos en Cuba fue un engaño para Colombia y un favorecimiento para el narcotráfico, porque le permitió a las FARC controlar Amazonas e impedir que las fuerzas militares y la policía destruyan los cultivos. En eso se resume todo. El surgimiento de las supuestas disidencias, lo hemos venido reiterando en estos días, ha sido un favorecimiento para el partido político que ahora lo llaman los comunes, porque pueden darse el lujo de mentir y decir que no tienen ningún nexo orgánico, pero tampoco lo demuestran que no existe. Todo eso se convirtió en un campo abierto para que carteles de narcotraficantes, ya no solamente de Colombia, sino de México, de Europa y de otros países, estén aumentando. Y es que se nota en los aeropuertos y en las ciudades de Colombia, por ejemplo en Medellín. Uno camina por la calle y ve mucho extranjero que está turismeando en Medellín, pero generalmente están relacionados con esto. No todos, uno no puede decir que todos, pero sobre todo los que andan solos, están metidos en alguna cosa con el narcotráfico. Y la prueba también es que conseguir un tiquete de Bogotá a Tumaco o Tumaco a Bogotá es casi una hazaña. Siempre el vuelo está lleno y con mucho extranjero. Y por la zona se mueven, ¿no? Cauca, Putumayo, Nariño. Ahora, por el Ecuador también entran y salen, como entraban y salía Raúl Reyes con toda su taifa.
La suspensión de la fumigación y la suspensión de la erradicación manual sí que le ha favorecido a las FARC, y eso se une con lo que hemos venido diciendo de milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino no desmovilizados, nunca registrados por las FARC, tolerados por la falta de visión y de claridad de los arrodillados que fueron a representar a Colombia ante las FARC en Cuba. Y los tenemos ahí. Cada vez que la tropa llega a hacer una erradicación, sale toda esa gente alebrestada, porque ya tienen un manual, una estrategia, un protocolo de acción para evitar que se produzca la erradicación, con el cuento de que no tienen nada más que cocinar. Entonces uno me pregunta, más de qué vivir, perdón, para comer. Y es que todo ese dinero que el Estado gasta en propaganda y en viajes del señor Petro Orlando Carreta y los gobiernos anteriores, que no lo invierten en construir una ciudadela y montarles unos proyectos geoeconómicos y dejemos atrás todo ese negocio de la coca? No, porque es que es mejor hacer politiquería y pelear con los gringos y hacer un poco de cosas que no van a conducir a la solución nunca. Después de la firma del Pacto FARC-Santos, ha quedado más claro ese maridaje de Cuba y Venezuela con el ELN, las FARC y los narcos. Si nos ponemos a mirar sobre el tapete, todos los hechos de violencia y de paz, supuesta paz, con estos tres grupos han estado relacionados con Cuba y Venezuela y siguen ahí. Y México de vez en cuando, aunque la relación con México es un poco más compleja, pero naturalmente el gobernante mexicano también habla prácticamente de legitimar los mismos delincuentes y lo hace dentro de su país. Vemos también que este resurgimiento de los tres enclaves, Movimiento Bolivariano, Milicias Bolivarianas y Partido Comunista Clandestino de las FARC, nos llevan a concluir que hay un elemento de guerra política que no se tocó para nada en Cuba y que ha seguido no solo en statu quo, sino creciendo contra Colombia, y cada vez es peor porque el presidente actual lo único que hace es legitimarlos, y su discurso de ayer fue tratando de legitimar todo esto y no de combatirlo. Y entonces, ¿hasta cuándo Colombia va a soportar eso? ¿Y hasta cuándo la violencia se multiplica? Porque necesita ser muy cínico, como el señor Petro, que tiene 30 muertos en un fin de semana entre unas agrupaciones terroristas, y llega como si nada a hablar en el Congreso de la República, que no, que la paz es una maravilla, que eso está perfecto, que se está acabando la guerra en Colombia, con 30 muertos en un fin de semana. El reclutamiento de campesinos e indígenas que tanto se mencionó en Cuba y que se dijo que se suspendería y que no sé qué, se han multiplicado. Y vemos que tenemos otra vez a jóvenes indígenas y campesinos metidos en eso. O sea que la guerra en la zona sigue igual, solo que no se han vuelto a ver esas incursiones grandes de combinación de varios grupos atacando objetivos, pero de resto es igual. Y hablar de la paz total en este momento es coadyuvar a la manipulación de un cuento que parece prolongarse en el tiempo y no tiene solución. Adelante, mi coronel González, con sus reflexiones. Gracias, mi coronel. La nota en el día de hoy se titula Otro culpable. Muchos de los ataques de las tropas colombianas por parte de los grupos terroristas de las FARC son efectuadas con explosivos armados en forma de minas o bombas lanzadas con morteros artesanales. La fabricación de esos explosivos y los dispositivos de activación requieren una mínima capacidad técnica, que las FARC aprendieron por medio de 3 peligrosos terroristas mundiales provenientes de Irlanda, supuestamente del viejo continente, que es el más civilizado. Los mismos que fueron capturados por el ejército colombiano y puestos a disposición de la justicia. Pero debido a la alta corrupción del sistema judicial colombiano, muy pronto fueron liberados con el premeditado fin de facilitar su fuga, como así sucedió. Infortunadamente, el sistema penal colombiano ha sido infiltrado por una gran cantidad de abogados corruptos que han sido adoctrinados en inmorales cátedras de derecho,
simpatizantes de las ideologías socialistas que corresponden a la doctrina marxista de los grupos terroristas, facilitándoles la impunidad de quienes son capturados por las tropas, capturados por hacer parte también de las criminales pandillas de la subversión. De tal forma que el eslabón más débil de la cadena antiterrorista colombiana está en la corrupción y la admiración de los tribunales politizados en favor del crimen que ejecutan las organizaciones violentas. Muchos de los esfuerzos de las patrióticas Fuerzas Armadas, tanto de soldados como policías, se echan a perder en complejos procedimientos judiciales, premeditadamente ideados por los mismos abogados, para aumentar las posibilidades de dejar sin castigo los delitos. Vulnerabilidad tan alta que hasta muchos miembros de las Fuerzas Armadas han tomado por su propia iniciativa el corregir tan descomunal debilidad jurídica. Para ello, estudian Derecho, con la intención de corregir tan dañina debilidad, prestando servicios legales honestos o como ejemplares docentes de las nuevas generaciones de abogados, ya que han identificado que el mayor peligro terrorista no está en la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas, sino en la descompuesta guerra jurídica de los antipatriotas profesionales del derecho. De esta forma logran beneficiosos resultados en la sagrada misión de defender al pueblo colombiano de tantos males que nos han traído las perversas doctrinas comunistas. Pues esa profunda corrupción, de no ser corregida, continuará siendo la causa de la dolorosa agonía que ha existido en Colombia desde hace más de los 200 años de su existencia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, muchas gracias. Mi coronel Alarcón, si nos ayuda con su comentario. Mi coronel, tengo en el día de hoy en el Facebook sendo saludos de Aide del Socorro, mi general Vázquez, capitán Peña, Jesús Serrano y aquí en el Face, en el Zoom, Eduardo Patiño, entre otros. De la prensa del día en pleno, cese bilateral del fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal. Anotamos que en el día, ayer, por lo menos 3 soldados heridos deja un ataque con explosivos en Vistahermosa Meta. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Mi comentario para hoy es el siguiente. Engaño y buena fe. Hoy y desde siempre continuamos inmersos dentro de estas dos acciones y palabritas. Los comunistas a lo largo de más de 60 años han desarrollado este trasegar aprovechándose de las gentes de bien y las más humildes existentes en nuestra tierrita patria, esperanzados en que la tan anhelada tranquilidad para poder cultivar el campo llegue algún día para levantar sus propias familias y proveer con sus productos a los citadinos paisanos, en especial los de las ciudades capitales. Y es que no podemos ser ajenos a tantas costosas reuniones con también costosas comisiones y por lo general en el exterior, Europa, Centroamérica, etcétera. Porque para los narcoterroristas es solo en estos sitios donde se puede dar garantías de seguridad para esas conversaciones. La gran mayoría fracasadas o incumplidas por estos artistas del engaño, mientras pelechan ricas viandas a sabiendas que lo que firmen no tendrá validez, pues por lo general terminan arrodillando al gobierno permisivo, sacrificando hombres y mujeres de la fuerza pública, quienes en cumplimiento del deber ofrendan sus vidas a instancias de los orates narcoterroristas comunistas. Pero el engaño sigue,
y ahora bajo órdenes dispuestas en decretos presidenciales, importando lo mismo que la legalidad aparezca con las manos atadas. ¿Y qué decir de los acuerdos firmados, donde no pasa nada con su incumplimiento? Y para complementar esto, existen muchas instancias igual de mentirosas como con la comisión del cura de Rux, la tan sonada comisión de la verdad mentirosa, la armada JEP, hecha a su gusto y acomodo por los narcosubversivos. Además, que el jefe supremo de las fuerzas militares ni siquiera se sonroja con la reclamante presencia de familiares, viudas y huérfanos que acaban de ofrendar sus vidas. Esto no puede continuar así, o al menos los gobernantes anteriores y el actual deben pagar por este incompetente descuido, que también es un gran ejemplo de corrupción. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Adelante, mi coronel Saldaña. Buenos días, mi coronel, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión al 371 episodio de la memoria histórica de Fundel, viernes 21 de julio de 2023. Objetivo Colombia. La lucha ni la guerra paran cuando hay ideologías opuestas. La ideología comunista ha utilizado diferentes estratagemas para imponerse sobre el mundo capitalista y el sistema democrático. Utilizó el esquema de golpe posmilitar para la toma del poder, que básicamente consiste en crear una situación de crisis en el país elegido para obligar a la toma del poder por parte de los militares. Luego crean reacción contraria a estos gobiernos, los culpan de tal situación, vuelven al pueblo contra ellos y mediante la dirección de una coordinadora mundial llevan a los suyos al poder. En Sudamérica lo han hecho y en Colombia lo han intentado. ¿Cuántas veces no se ha incitado a los militares a la toma del poder, dizque para salvar a Colombia de malos gobiernos? Recordemos el de Guillermo León Valencia, el de Ernesto Samper, yéndonos un poco más lejos, el de Alfonso López Pumarejo, y ahora con el de este gobierno, el de Gustavo Petro Urrego, registrado 2022 a 2026. Con este método se acelera la toma del poder con un mínimo de esfuerzo, organización del aparato subversivo y su consolidación. Pero la institución Fuerzas Militares de Colombia, también de Bolivia y Ecuador, han aprendido la lección de otros países. La nuestra, muy profesional, ha preparado a sus hombres en temas de ideología política y no ha caído en estas trampas. Una vez logran llegar al poder, sea por la vía de elecciones, buscan consolidarse, desplegando infiltraciones clandestinas dentro de las instituciones, adoctrinan para ocupar altas posiciones en las ramas del poder, como por ejemplo ministerios, a la vez que maquinan la indiferencia de los partidos políticos y a sus dirigentes hacia sus gobernados, hasta lograr finalmente la violencia y la crisis generalizada. Estamos en Colombia en una delicada etapa que si no logramos contenerla a tiempo, pereceremos en las garras de un gobierno comunista. Ya se siente la crisis generalizada y no para la violencia guerrillera cuya logística es la coca. A través de estos episodios de la memoria histórica que a diario presenta Fundel,
Se quiere mostrar al país y al mundo el objetivo final buscado por el Partido Comunista a través de sus grupos terroristas armados, con el apoyo de sus infiltrados de aquí y de allá, de la indiferencia de los gobiernos y de los partidos políticos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, gracias, mi coronel. Entonces, escuchando los tres conceptos, queda claro un punto en común de los tres, y es la corrupción. La corrupción que en este caso va muy de la mano con el tráfico de narcóticos y con la ideologización de la justicia en amplios sectores, con el abandono estatal que crece en la medida que hay más corrupción, con el desfase total que han tenido los gobiernos Santos y Petro frente a esta zona, y con la articulación perfecta que tienen los delincuentes en pro de sus objetivos estratégicos. Es de reflexionar, de pensar, de multiplicar este conocimiento para que veamos que una zona como el Putumayo, fronteriza con países importantes, igual que ocurre en el Chocó, que le fronterizo con Panamá, y en el Catatumbo y Arauca, que son fronterizos con Venezuela, el fenómeno es el mismo: narcotráfico, violencia, corrupción e infiltración en los organismos claves del Estado, porque hay todo un plan estratégico y, como lo decía mi coronel Saldaña, la gente común piensa que la solución es militar, y no, es un problema político que requiere una solución política profunda y fortalecer a las fuerzas del orden para cumplir su misión, pero son las instituciones del Estado, es el Estado como en su conjunto el que tiene que ir a resolver esto. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a nuestro ejercicio académico, nuestra actividad académica con el tema de los proyectos macroeconómicos relacionados con la agroindustria, y continuaremos en la Fundación trabajando por construir un mejor país. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, a todos un feliz día, muchas gracias y nos vemos a las 6 de la tarde.